Hola, muy buenas a todos. En este vídeo quiero compartir con vosotros 10 razones por las que considero que habría que abolir la escuela obligatoria, la escolarización obligatoria, ¿vale? Y sé que esto puede resultar chocante para gran parte de la población, ya que suena a que se quiere eliminar la educación, la adquisición de conocimiento, la enseñanza, ¿no? Y ni mucho menos. De hecho, es todo lo contrario. Pero para entender esto, tenemos que entender qué es concretamente la escolarización obligatoria. Em, la escolarización no es sinónimo de aprendizaje, tampoco es sinónimo de adquisición de conocimientos, ¿vale? No significa que no tenga que haber centros a los que la gente pueda acudir a adquirir conocimiento, a aprender matemáticas, literatura o cualquier otro aspecto de la cultura. Tampoco significa, por supuesto, que no tenga que haber exámenes o controles donde tú tengas que demostrar tus habilidades y tus conocimientos antes de poder optar a un puesto o a un oficio. Eso es de lógica que ha de ser así. La escolarización obligatoria es algo muy diferente de todo esto. Lo que es una institución burocrática, ¿vale? Controlada por el Estado, ya sea que vayas a un centro estatal, público o a un centro religioso, porque al final todos ellos se ajustan a una ley que marca el Estado y el Ministerio de Educación, ¿no? Al final. Una institución que lo que hace es controlar todo el tiempo de la infancia y la juventud de las personas, determinando cómo tienen que pasar su tiempo, marcándoles una ruta férreamente establecida por la que todos ellos tienen que pasar de manera unánime, em, determina los contenidos, determina su comportamiento y determina eh, al final el tiempo de vida de las personas, ¿no? Eso es lo que no es necesario y lo que si se eliminase se podría dar un aprendizaje mucho mejor y en este vídeo vamos a ver el por qué esto es así, ¿no? Entonces, iniciemos la presentación, ¿vale? Vale, la primera razón por la que la escuela obligatoria tendría que abolirse, o mejor dicho, por la que no es necesaria, es que hoy en día los medios y recursos para aprender cualquier cosa que uno se proponga están ampliamente disponibles y al alcance de cualquiera, incluso de la persona que tenga menos dinero, hoy en día puede acceder a estos medios. Comparemos, por ejemplo, todo el conocimiento que tienes en una biblioteca. Tú entras en una biblioteca y ¿qué tienes? Novelas, libros técnicos, libros de ciencia, libros de arte, música, todo lo que, vamos, cualquier cosa que te pueda interesar. Em, Comparemos esto con los libros que se venden, lo que llaman los libros escolares o libros de texto, aunque todos los libros o casi todos tienen texto, pero bueno, se ha dado en llamar a estos libros de texto. Pues estos libros escolares son todos monótonos, ¿vale? Pueden contener información interesante, pero se amontonan unos encima de otros de manera monótona. Y al final esto es muchísimo más limitado que lo que puedes obtener, por ejemplo, en una biblioteca, ¿vale? Pero los libros no son el único recurso del que disponemos para aprender, evidentemente. Eh, Disponemos de, hoy en día, de tecnología que nos ofrece eh, todo tipo de información a nuestro alcance. Tecnología que también tenemos que saber aprovechar de manera correcta, por supuesto. Pero ahí está, es indudable.
internet, eh, disponemos además de, por ejemplo, museos y actos culturales. En fin, la sociedad ofrece muchísimas vías para aprender de manera voluntaria, ¿no? Sin recurrir a esa escolarización obligatoria. Em, Os invito a pensar mm, todo lo que habéis vosotros a lo largo de vuestra vida aprendido al margen de la escolarización obligatoria, por la que me imagino que una gran mayoría de vosotros o nosotros hemos pasado. Así que pensad en ello y, y pensad toda esa capacidad que tenemos, ¿no? Vale, el segundo motivo es que el aprendizaje autodidacta es infinitamente superior a cualquier otro método de aprendizaje. Desde luego, infinitamente superior al método escolar, que prácticamente se basa en memorización de conceptos abstractos, ¿no? Eh, Aparte de que el aprendizaje autodidacta es ilimitado, es un medio eh, mucho mejor ya que parte de uno mismo em, y es realizado por uno mismo. Las cosas son realizadas por uno mismo, por lo cual se aprende de manera directa de las cosas. Por eso Isaac Asimov pues decía esta frase, ¿no? La autoeducación es el único tipo de educación que existe. Eh, Como decíamos, aparte de la lectura de libros, ¿vale? Que esto está disponible para todos, eh, disponemos de fuentes de información en Internet, programas informáticos, disponemos también de, por ejemplo, instrumentos musicales, ¿no? Si nos compramos un instrumento musical o nos juntamos con algunos amigos y empezamos a practicar y a hacer música, pues es otra manera de aprender. Puedes juntarte con otras personas para aprender idiomas, ¿no? Como los intercambios de idiomas, ¿vale? Eh, lo que pueden, por ejemplo, enseñar los padres a sus hijos es muy importante también todo lo que puedan aprender de sus familiares, aprender a arreglar una bicicleta, aprender a cocinar, cualquier cosa. Y otra fuente muy importante de aprendizaje es el error, ¿vale? Equivocándote es como aprendes. Haciendo las cosas mal, aprendes cómo se hacen mal y así aprendes. Todo esto puedes hacerlo sin la escolarización obligatoria, ¿vale? Ese, y cuando lo haces por ti mismo, ¿vale? Porque autodidacta no significa que tú descubres las cosas simplemente, sino que te vales de todas esas fuentes de información que otros han creado para ti. Incluso si se tratase de los propios contenidos escolares, lo tienes disponible, por ejemplo, en apuntes de Internet, en vídeos de YouTube, donde profesores han compartido todo ese contenido, ¿vale? Puedes aprender cualquier cosa. Vale. El tercer motivo para rechazar la escolarización obligatoria es que los contenidos que en ella adquirimos, gran parte de ellos no son válidos para la vida práctica, ¿vale? Evidentemente, hay cosas que aprendes, puedes aprender en la escolarización que son útiles, pues a sumar, a restar, operaciones matemáticas, desde las más simples a las más complejas. No obstante, aquellas cosas que pueden servirle a todo el mundo y no solo a unos pocos que se vayan a dedicar a ciertas profesiones, ¿vale? No son enseñadas, ¿vale? Aquí pongo algunos ejemplos, pues temas como cultivar, jardinería, primeros auxilios, el tema de cocinar, ¿vale? Cómo construir una pared de ladrillos, cómo hacer reformas en casa,
¿vale? Reformar una vivienda, todos tenemos una vivienda. Eso es un conocimiento que nos puede ser útil a todos, ¿no? No solamente a un grupo especializado de personas. Temas como la artesanía, fabricar el propio jabón, eh, temas como electricidad, electricidad básica por lo menos para poder desenvolverte, algo de soldadura, algo de electrónica básica por lo menos. Bien, y muchas más cosas que podrían valernos a todos sin excepción para la vida, no son enseñadas. En cambio, se enseñan otro tipo de cosas que o bien incluso pueden ser inútiles del todo, como en mi caso, quiero recordar todo el tema de la gramática, que puede servir a lo mejor si te conviertes en un filólogo o en un lingüista, pero nada más. O operaciones matemáticas complejas que obviamente son necesarias en la sociedad, pero que no te van a servir si no te dedicas a la ingeniería, a la ciencia y a ese tipo, o a la informática, por ejemplo, ¿no? Por tanto, no solamente esto, ¿vale? Sino que tampoco enseñan cómo funciona el mundo realmente. No enseñan cómo funciona la banca, cómo funciona el tema de los impuestos, las leyes, no te enseñan a defenderte en un juicio, no enseñan las leyes básicas que nos afectan, no enseñan de dónde procede el sistema político, el sistema económico, las crisis financieras, cómo funcionan las grandes empresas a nivel mundial, la industria armamentística, la industria farmacéutica, eh, la industria del narcotráfico también muy importante. No enseñan absolutamente nada de esto. Esto sería otra razón para rechazar que obligatoriamente, pues los jóvenes tengan que estar tanto tiempo dedicando a la escolarización obligatoria, que yo he hecho el cálculo y son unas 13.000 horas, ¿vale? 13.000 horas solamente de escolarización. No contamos el tiempo de los deberes, clases particulares que muchos dedican también para aprobar los exámenes y demás. Solo 13.000 horas de escolarización, que se dice pronto, para que luego no salgamos con este tipo de conocimientos tan esenciales, ¿no? Y además que muchos de los que se adquieren luego se olvidan porque no se aplican a la práctica. Es realmente un resultado muy mediocre desde mi punto de vista. Mm, bien, el cuarto motivo es que existe una opción hoy en día que se llama homeschooling, que se traduce como escuela o escolarización en el hogar, pero que no es exactamente eso, ¿vale? Significa pues que tu aprendizaje se da al margen de la escolarización obligatoria que marca el Estado como tal, pero que tu aprendizaje se da por otras vías, ¿no? Fijaros porque el homeschooling es perfectamente legal en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, aunque algunos ponen algunas limitaciones, ¿vale? Pero mirad, por ejemplo, qué curioso, ¿no? Italia, Francia, Portugal, perfectamente legal, y sin embargo, en España tiene una condición en gran parte ilegal, ¿vale? Aunque hay algunas familias que lo hacen, pero se acerca mucho a ser ilegal en España. Em, Fijaros en Sudamérica, por ejemplo. En Sudamérica es legal en Colombia, en Perú, en Chile, pero en otros países no se sabe muy bien. Em, es algo que está repartido de una manera un tanto extraña, ¿no? Em, esto lo que demuestra es que es perfectamente posible. En Estados Unidos hay cerca de 1 millón de familias que lo hacen. En Francia creo que eran 25.000 familias o algo así.
No hay verdaderamente una razón por la que unos países sí y otros no. Eh, yo personalmente pienso que debería de ser perfectamente legal en todo el mundo y sin ningún tipo de restricción. Es decir, eh, que no tenga que haber un control estatal. Eh, sí que puede, o sea, sí que tiene que haber la oportunidad para esos jóvenes de examinarse y conseguir, si acaso, el certificado oficial que acredite que han conseguido unos conocimientos, si quieren optar a un puesto de trabajo determinado. Pero nada más. Em, bien, el quinto motivo es que el, el método por el que se aprende en la escolarización obligatoria se basa en un aislamiento de la realidad, ¿vale? Esto tiene que ver con dónde se originó la escuela obligatoria, que de esto de esto haré otro vídeo, porque resulta que procede de los monasterios benedictinos y que se fundaron a partir del siglo V. Los monjes se aislaban por completo de la realidad. Y esa institución fue la que acabó desembocando en las escuelas actuales. De este modo, se aísla a los jóvenes por completo de la realidad en eh, un centro que en realidad se parece mucho a una prisión, ¿vale? Y siento decirlo, pero tiene todas las condiciones de una prisión. Obviamente, hay diferencias. Es una prisión temporal, pero realmente es bastante similar. Hay un timbre que determina cuándo pueden salir, cuándo pueden volver al aula, que, que más que aula a veces incluso se podría considerar una jaula, ¿no? Mm, pero bueno, eh, sí, el caso es que mm, este aislamiento de la realidad hace que esos conocimientos se queden en algo vacío, en algo que cuando sales de esa escolarización no sabes aplicarlos. Y esto creo que le pasa a prácticamente todo el mundo. El sexto motivo es el condicionamiento psicológico que ejerce esa experiencia de tantas horas controlado por esa institución burocrática. Eso influye en tu comportamiento. Al final, a lo que te acostumbra es precisamente a lo que decíamos, a estar controlado por una institución desde que naces, prácticamente. Por tanto, enseña a seguir la corriente de lo que hacen los demás, la corriente de lo que está establecido por las instituciones. Es algo que va quedando marcado en nuestra psique, en nuestra mente, y que afecta a muchos. Yo pienso y estoy convencido de que la institución escolar, además, los psicólogos han estudiado mucho la institución escolar y cómo influir en la mente de los seres humanos a través de esta, mediante el efecto pavloviano, mediante el conductismo. Todo eso está ampliamente estudiado y documentado. De hecho, si queréis y os interesa, haré un vídeo sobre esto en específico. Pues al final lo que hace es inducir un comportamiento dócil, mm, y a seguir lo que marcan pautas ajenas, ¿no? En vez de buscar una alternativa, un camino diferente y demás. Además, lo que hace es también, mm, digamos, encapsular a los jóvenes eh, en una especie de cápsula como si no estuvieran preparados para el mundo, ¿no? Por ejemplo, para llegar a empezar a trabajar en X profesión, no puedes adquirir experiencia ni empezar hasta que hayas pasado determinados años de escolarización y hayas conseguido un certificado académico.
Y esto es contrario radicalmente a cómo se aprendía antiguamente, que era a través de la experiencia, a través de los gremios. Tú empezabas trabajando como aprendiz, por ejemplo, de carpintero, de electricista, de jardinero, de lo que quieras. Empezabas trabajando como aprendiz y poco a poco pues ibas adquiriendo experiencia, conocimiento, y esto era mucho más fructífero para uno mismo que estar encapsulado en un centro escolar, sí, adquiriendo ciertos conocimientos, pero aislado por completo del oficio que luego vas a desarrollar, ¿no? Vale. El séptimo motivo es el tema de el inmovilismo, ¿vale? La escolarización obligatoria mantiene a los jóvenes inmóviles durante todas esas horas, em, acostumbrándolos a un estilo de vida sedentario, em, inmóvil. De hecho, no hay más que ver las tasas de obesidad, la cantidad de personas que están enganchadas a las pantallas. Al final, ese inmovilismo de las escuelas, el tener que estar parados con una conducta pasiva tantas horas, lo que hace es acostumbrarnos a ese sedentarismo, a la falta de actividad física y a la falta de iniciativa mental también. Ese sería otro motivo muy importante por la que rechazar este método de desarrollarnos. El octavo motivo sería el tema de que el sistema escolar produce una discriminación a nivel laboral, un bloqueo de opciones laborales, ¿vale? Evidentemente, los que consiguen un cierto certificado, si tienen suerte, pueden llegar a trabajar de lo que han estudiado, de lo que han conseguido el certificado, ¿vale? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que quieren cambiar de profesión o quieren trabajar de algo, que ya tienen conocimientos, pero no han conseguido esos años de escolarización? Lo que pasa es que no se les da la oportunidad de examinarse de algún modo para demostrar que tienen esos conocimientos y se les exigen unos años de escolarización. Por tanto, dificulta a las personas cambiar de profesión, eh, progresar en el mundo laboral. Es algo que dificulta mucho todo esto, porque no se valora la experiencia ni el conocimiento, se valora el papel que has conseguido. Y esto al final no deja de ser un negocio. El motivo número 9 es el tema del acoso escolar, ¿vale? Mm, creo que, vamos, nadie ignora que por desgracia hay bastantes jóvenes que sufren dentro de la institución burocrática, sufren desprecio, sufren maltratos por parte de otros compañeros o por parte de incluso de los propios profesores en ocasiones. eh, Incluso llegan a quitarse la vida por esta situación. Y yo quisiera plantear una pregunta a todos vosotros. ¿Creéis que esto tan terrible acaba pasando por el maltrato del que son objeto? ¿O es más bien por la circunstancia de que están obligados a asistir a ese centro escolar donde sufren esa situación? Eh, ¿Qué es más culpable? ¿Aquellos que maltratan o que, eh, digamos, perjudican a otra persona que está en ese mismo centro? ¿O el problema es una ley que obliga a las familias a escolarizar a todos los jóvenes eh, a costa de que si no lo hacen les pueden llegar a quitar incluso la patria potestad? Que fijaros la amenaza
que ejerce el Estado contra las familias. Eso se llama totalitarismo, ¿vale? Eso, de hecho, el motivo número 10 y el último, que no el menos importante, es el totalitarismo estatal, ¿vale? El hecho de que el Estado o las instituciones burocráticas estatales puedan tener un control tan férreo sobre la vida de las personas, eh, es algo que en lo que muchas personas no reflexionan. Y deberíamos de pensar de verdad hasta qué punto le estamos dando poder a unas instituciones que luego resultan ser corruptas, que van contra nosotros. Les estamos dejando ni más ni menos que el poder de controlar toda la infancia y la juventud de nuestros hijos, ¿vale? Y eso es algo que deberíamos considerar sagrado y no dejarlo en manos de estas instituciones, ¿vale? No deberíamos tener miedo porque no aprendan o porque el aprendizaje está disponible. Es un miedo eh, que nos introducen constantemente porque les interesa mantener ese control sobre el tiempo de vida, el tiempo de juventud, la mente, la psicología de los más jóvenes. Y esto lo quieren implantar a nivel mundial. A lo largo del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, ha habido un interés increíble por extender la escolarización obligatoria a nivel mundial. Y no ponemos las cosas en su contexto. De hecho, la historia de la escolarización es algo que deberíamos de conocer para relativizar y no asumir que esto es algo natural, algo que tiene que ser así eh, y que es algo natural y que siempre ha existido, porque no es verdad. Y bueno, pues esta es la reflexión que quería haceros. Desde luego, es un tema muy profundo. He de deciros que he escrito un libro donde trato este tema muy a fondo y es un libro de 400 páginas eh, donde la historia de la escolarización está descrita muy a fondo con pruebas y citas de los principales autores involucrados. Un libro donde hablo de la relación entre la escolarización y muchos otros aspectos como la historia, la filosofía, la religión, la política, la psicología, ¿vale? Trato todo este tema a fondo y todo lo que hemos comentado en este vídeo está tratado con mucho más detalle y demás. El libro se llama Cuestionando la escolarización, ¿vale? Así es el título. Y lo podéis adquirir en Amazon, así que os animo a buscarlo y os pondré el enlace en la descripción para que si os interesa adquirirlo, no os va a decepcionar porque si os interesa el tema es muy interesante. Bueno, pues os animo a comentar qué pensáis de todo este tema y hablamos en los comentarios. Nada, saludos.